discípulo ya ronda los 100 años, pues los últimos 70 años de su vida ha estado sirviendo al Señor. Y bueno, ¿qué más puede recibir? ¿Qué más puede ver o aprender una persona con 70 años de ministerio? Hace poco conocí a un pastor que llevaba 50 años de ministerio, pero nunca he oído de alguien que llevara 70 años sirviendo al Señor y de una forma tan activa, ¿no? Pero es que el Señor le había dado una promesa. Dice que Él verá mi retorno, ¿verdad? Él no morirá hasta que vea mi retorno. Entonces algunos discípulos dijeron, el Señor le ha prometido que Él no va a morir nunca. Y Él mismo aclara en su evangelio, dice, no, eso no fue lo que me dijo el Señor. El Señor lo que me dijo es que yo voy a quedar hasta que Él venga. Y evidentemente en visión, el apóstol Juan vio el retorno del Señor Jesucristo y entonces le dice el Señor, bueno, apunta ahí lo que yo te voy a decir ahora, y le da una revelación que las tenemos en el libro del Apocalipsis o en el libro de Revelación, y tú dices, mira, ni todo el evangelio de Juan, ni todas las cartas de Pablo, ni todas las cartas de Pedro, ni todas las cartas y la información que nos da Santiago y otros discípulos del Señor con sus evangelios se pueden comparar con la información que este hombre recibe acerca de la figura y de la persona del Señor Jesucristo. Tú ponte un día a contar o anotar si quieres la cantidad de títulos y de nombres que le da el libro del Apocalipsis al Señor Jesucristo y te quedas sorprendido. Si no tuviéramos el Apocalipsis, hay muchos títulos que Cristo recibe que no los cuenta ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni Hechos, ni Romanos, ni Primera de Corintios, ningún libro. Es decir, que cuando uno dice ya estoy al final de la carrera, del ocaso de la vida, cuando ya prácticamente lo he hecho y lo he vivido todo, resulta que ahora el Señor dice, sí, pues ahora es cuando va a empezar una nueva revelación y frescura a tu vida, ¿no? Y ese es nuestro Dios, ¿no? Un Dios que para Él no tenemos que sentirnos en ningún momento como un mueble viejo, ¿no? Sí, bueno, ¿y ahora dónde me meto? Ya los hijos me casaron, los nietos a veces vienen, otras veces no vienen, y yo estoy como el mono saltando de rama en rama, de hogar en hogar, y no sé ni dónde meterme. Pero para el Señor no hay nadie demasiado viejo. El Señor tiene siempre sorpresas, y nosotros no elegimos ni el día, ni la hora, ni el lugar de nuestro nacimiento, y tampoco podremos elegir el día, la hora y el lugar de nuestra partida a su presencia, ¿no? Pero lo que está bien claro es que en el Señor hay una renovación constante y permanente, y eso es lo que tenemos que anhelar, hermanos, cada día, ser renovados en todo, ser renovados en la fe, en nuestra forma de predicar, nuestra forma de orar, renovados en el amor, renovados en todo, porque en Cristo hay renovación constante y permanente. Amén, hermanos. Como decían aquellos, nos renovamos o morimos, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, estamos tan contentos de que ustedes están con nosotros en esta noche. ¿Cuántos años llevan casados? 23. Upa. A ver, pónganse de acuerdo. 2000, en el 2000, no sé. Wow, ya son años, bendito sea Dios, ¿verdad? Ustedes, yo no sé si ustedes saben las últimas estadísticas que se han dado por ahí acerca de los matrimonios cristianos, pero son alarmantes, ¿eh? Son terribles. En proporción, los divorcios y separaciones en el mundo evangélico han superado a los del mundo, en proporción. Es terrible. Eso en mi época, cuando yo acepté al Señor, era impensable, ¿no? Que un cristiano se separara o se divorciara del marido, o terminaran de mala manera, o incluso en un pastor divorciado. Eso ya era una cosa impensable, ¿no? Sin embargo, lamentablemente, ¿verdad? ¿Cuántas parejas terminan destruidas, unos por un lado, otros por otro, los niños en medio que no saben si ir con uno, si ir con otro? Es tremendo. El ataque a la familia en los últimos años es brutal. Créame sinceramente que es tremendo, ¿no? Y que el Señor nos guarde, ¿sabes? Que el Señor nos guarde, porque si no, a mí eso no me va a pasar nunca. Ten cuidado, amigo, que a veces los que más hablan y los que más presumen. Hay un refrán que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Entonces, qué bonito, ¿no? Que ustedes quieren venir esta tarde ante la presencia del Señor para renovar sus votos, para confirmar su deseo de seguir juntos hasta que la muerte os separe, como dice la palabra del Señor. Déjenme que les leas una porción de la carta de Pablo a los Efesios. En el capítulo 5, Efesios capítulo 5, dice en el verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Parece así tan fácil leerlo, pero vivimos en una época en la que nadie se quiere someter a nadie, nadie quiere obedecer a nadie, ¿verdad? Pero el Señor dice, sométanse unos a otros, no tengan miedo, no van a perder libertad, al contrario, van a ser más libres. Dice que las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, pues que también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer,
así mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si el mundo pusiera en práctica lo que el Señor nos enseña en su palabra, el mundo sería una maravilla. En todos los aspectos, en lo económico, en lo político, en lo espiritual, en lo familiar, sería realmente un mundo extraordinario, un paraíso. Pero lamentablemente sabemos que el hombre en su desobediencia, en su rebeldía, parece como que siempre quiere llevarle la contraria a nuestro Dios. La familia fue, por así decirlo, la primera institución divina, creada, inventada, formada por el Señor, que puso sobre el planeta Tierra. La Biblia nos enseña que cuando Dios terminó de crear todo, Adán se sintió solo. Es tremendo esa sensación. Esa fue la primera sensación que el hombre antes de la caída siente. Después de la caída comenzó a sentir miedo y otras cosas, pero la primera sensación que sintió el hombre una vez terminada la creación fue soledad. Dice que no encontraba en ninguna parte, ni en los animales, ni en las aves del cielo, ni en ninguna parte encontraba una ayuda idónea para él, porque Dios todo lo creó con su pareja, ¿verdad? Con su media naranja, ¿verdad? Pero al hombre lo creó solo. Y entonces vemos cómo el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces en el texto original en hebreo dice que Dios lo partió por la mitad, que Dios lo cortó. Y cuando lo cortó, y Adán despertó de aquel sueño, ¿verdad? Dice la Biblia que él se queda mirando y dice, eso es mío. ¿De dónde sacaste eso? Eso es carne de mi carne. Eso es hueso de mis huesos. Y entonces, esa separación momentánea, esa especie de operación divina, ¿verdad? Fue el inicio de una relación que va a ser la base y el fundamento de la humanidad. La familia, la institución familiar. Luego vendrían los hijos, los nietos, los bisnietos y todo eso, ¿verdad? Pero lo primero que el Señor le enseñó al hombre es aprender a convivir con otra persona. En este caso, con su opuesto. Porque en nuestra versión, hablábamos antes el pastor José y yo de las versiones, ¿no? En la Biblia, en hebreo, no dice que Dios creó una ayuda idónea. Es el que negó, dice en hebreo, ¿no? Es el que negó es ayuda contraria. Ayuda contraria. No es una ayuda, es la ayuda idónea, pero es lo contrario a lo que tú eres. Por eso muchas veces dice, uy, pero ¿qué pasa aquí? Porque yo digo blanco y ella dice negro, yo digo arriba y ella dice abajo. Es que es la ayuda contraria, para que aprendan a convivir a pesar de las diferencias de opinión. Porque cuando todos opinan igual que tú, pues bueno, aparentemente es fácil la convivencia. Pero el Señor le enseñó a Adán a aprender a trabajar, a aprender a invertir del amor que Dios había derramado en su corazón con la ayuda contraria a él, en todos los sentidos, por fuera, por dentro, mentalmente, espiritualmente, etcétera, etcétera. Ahora fíjate qué interesante que cuando Dios los creó, Él se metió en la vida de ellos. Ustedes saben que, como dijo el Señor, ni una jota ni una tilde. La jota es la letra yod, es como un ganchito así, que es la letra más pequeñita. De hecho es tan pequeñita que a veces hasta ni se ve en los escritos muy antiguos. Y esa letra yod, forma parte del nombre propio de Él. El nombre propio de Dios se llama el tetragramatón, que son 4 letras, yod, hei, vav, hei. Y cuando tú ves, por ejemplo, la estructura gramatical de la palabra hombre, tú ves que esa letra yod está ahí en el hombre, pero no está en la mujer. Esa letra yod no está en la mujer, pero está la otra letra del nombre de Dios, que es la letra hei. Es una letra que tiene una abertura por arriba y por abajo, porque cada letra de la Biblia tiene una explicación. Y en este caso la letra hei nos habla acerca de que el hombre puede comunicarse con Dios, ¿verdad? Tú entras a la presencia de Dios y puedes llegar a su presencia, pero cuando el hombre pecó, dice que pecó y eso se llama het, y la letra het es totalmente cerrada. Ya esa abertura se cerró, ya no puedes tener comunión con Dios, tú la has cortado, ¿verdad? Entonces lo que Dios hace es poner de su esencia en la estructura gramatical de la palabra hombre y en la palabra mujer. Y entonces si juntas esas dos letras formas el nombre Yah. Y Yah es como el diminutivo de Dios. No hay salmos que dice alabada Yah, alabada a Dios, ¿verdad? Entonces, qué interesante que cuando tú ves la palabra hombre, ish, la palabra mujer, isha, tú ves que Dios está ahí, tú lo ves con tus propios ojos. Pero si por ejemplo pones hombre, hombre,
No sale, no lo ves. No ves a Dios por ninguna parte. Si pones mujer con mujer tampoco, no casa el asunto. Pero solamente en la relación establecida por Dios, en el orden divino, es donde Dios está. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, es algo tremendo. Si tú quitas esa letra del nombre de Dios del hombre y quitas esa letra del nombre de Dios, hey, de la mujer, la palabra se puede seguir leyendo, pero ya no significa hombre y mujer, sino que por quitarle una letra ahora dice, lo que antes decía hombre ahora dice fuego, y lo que antes decía mujer ahora dice destrucción. Fuego y destrucción, porque yo no estoy, se van a terminar destruyendo. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios no está? Se derrumba todo abajo, porque no hay base, no hay Dios. Entonces, ¿sobre qué edificamos? Sobre una herencia. Oye, vamos a unir al niño con la niña porque así nos juntamos las fortunas y entonces somos más poderosos, o sobre la belleza, o sobre no sé qué. Pero eso funciona un tiempo, pero tarde o temprano se desmorona. Cuando vienen los vientos, cuando vienen los huracanes, cuando viene con ímpetu la lluvia, dice que la casa se desmoronó y fue grande la ruina porque no tenía el fundamento sólido de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero sin embargo la otra casa permaneció. ¿Por qué? Porque tenía fundamento. Y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces qué hermoso, ¿verdad? Cuando Dios está en la unidad del hombre con su mujer, ¿verdad? Ahora, hay una palabra en la Biblia que es muy interesante y se repite muy pocas veces, pero cada vez que se repite hay que abrir bien los ojos porque hay ahí un mensaje muy profundo de lo que quiere decir ese texto. Por ejemplo, los judíos todos los días, eso es lo primero que aprenden los niños antes de ir a la escuela, todas las mañanas, con sus ojitos cerrados y con su mano aquí así en la frente, formando así esta letra, que es Shin, Dale, Shin, Yod, que es Shaddai, Shaddai. La ponen así, y entonces ellos dicen todos los días, por la mañana, al acostarse, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, escucha Israel, Adonai Eloheinu, nuestro Dios, Echad, es uno. Y lo repiten constantemente. Cuando tú lees esa declaración que dice, por esto dejará el hombre a su padre y su madre y serán uno, es la misma palabra que define la naturaleza de Dios, que son uno. Quiero que crean y que estén unidos, perfectos en unidad, como tú y yo somos uno. Es decir, que esos dos, ese hombre y esa mujer, con la bendición de Dios, pueden llegar a ser uno, con la bendición de Dios. Pero sin la bendición de Dios es totalmente imposible la convivencia. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, el matrimonio es algo tan sagrado que el diablo lo odia. La familia es algo tan maravilloso que Satanás odia lo que nunca jamás podrá tener. Porque Satanás es un ser dominado por la envidia y por los celos. Él no tiene amigos. Satanás no tiene pastores, no tiene iglesia, no tiene padre, no tiene madre, no tiene hijo, no tiene familia, no tiene nada. Es un ser errante, amargado, frustrado, todo le ha salido mal. Sabe perfectamente cuál va a ser su destino eterno. Por lo tanto, cuando él ve que dos criaturas inferiores en cuanto a creación, comparándolo como Dios lo creó a él, que pueden llegar a amarse, a respetarse, a alabar a Dios, a trabajar juntos, a estar toda una vida juntos, eso a él lo pone tremendamente nervioso, porque él eso nunca lo tendrá jamás, por los siglos de los siglos, jamás lo podrá tener. Y por eso él ataca a la familia, o entra por el hombre, o entra por la mujer, o después entra por los hijos, o entra por esto, o entra por aquello. Y entonces cuando ustedes comienzan a leer el libro de Proverbios, ¿verdad?, que fue escrito por Salomón, Salomón comienza a repetir en alta voz y pone por escrito las enseñanzas elementales y básicas que él recibió de su padre David cuando era pequeño y era niño. Y el padre decía que no te enamores de la mujer ajena, porque entonces eres como el buey sin sentido que va al matadero. Y comienza a darle consejos, porque David vivió en carne propia lo que fue salir de la cobertura de Dios, de ser uno con su mujer y robarle al enemigo la unidad que no le correspondía tener a él. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso la familia está en el punto de mira y en el punto número 1 en la lista de Satanás, porque él quiere a toda costa destruir la unidad familiar. Y por eso él crea, entre comillas, nuevos modelos. Por ejemplo, en España se dice, bueno, ya no solamente existe la familia tradicional, sino que ahora hay otros modelos de familia. Y entonces, a base de repetirlo en los colegios, a base de repetirlo en las universidades, están tratando de convencer a la sociedad de que eso de la familia tradicional ya pasó a la historia.
Hemos evolucionado, hemos aprendido que hay otras formas de convivir, de ser felices, etcétera, etcétera. Pero es mentira, porque Satanás es un ser mentiroso. No puede decir verdad, es imposible que salga de sus labios verdades. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? La gente se esclaviza, la gente se hace en esclavos de la mentira y terminan, pues fíjate tú cómo termina. Porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad en sí misma os hará libres. Si el efecto de la verdad es la libertad, el efecto de la mentira es la esclavitud y la muerte. ¿Te das cuenta? Entonces, queridos hermanos, cuando leemos en la palabra de Dios que el Señor le dice a los varones, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, uno se pregunta, ¿por qué recurrió a la figura de Cristo para decirle al hombre, tienes que amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia? Porque nadie amó tanto a la iglesia, a su amada esposa, como Cristo. Si tú dices, bueno, vamos a ver la vida de Abraham. Abraham es el padre de la fe, pero en este caso no lo podemos poner como ejemplo. Porque cuando su esposa le propone algo, que uno dice, no, es que era la costumbre de la época. Bueno, habría que hablar mucho acerca de eso. Cuando ella le propone que como no viene el hijo de la promesa, tenga relaciones con su sierva, él dijo, está bien. Y le salió el tiro por la culata. Luego, no es un ejemplo de un hombre que es fiel hasta la muerte con su esposa. Por lo tanto, no me sirve decir, maridos, amad a vuestras mujeres como Abraham amó a Sara. Bueno, vamos a ver la vida entonces de, por ejemplo, el nieto de Jacob. Bueno, y si vamos a la vida de Jacob, tenía 1, 2, 3, 4 y no tuvo más porque no tuvo tiempo, ¿no? ¿Verdad? O vamos a ver, amad a vuestras mujeres como Salomón amó ¿a quién amó? Si Salomón tenía, yo no sé cómo hacía este pobre hombre. ¿Verdad? Entonces no hay un modelo, hay modelos para decir, vamos a imitar la fe de Abraham, vamos a imitar la valentía y el coraje de David, vamos a imitar la sabiduría de... Pero cuando el Señor dice, un momento, vamos a hablar de lo más sagrado, vamos a hablar de la familia, Él se mete en medio. Yo quiero que la ames a ella como yo he amado a la iglesia, que me entregué a sí mismo por ella y sigo edificándola y sigo alimentándola y sigo tratándola. Y entonces, claro, el listón que nos pone el Señor a nosotros, mi hermano, es tremendo. Pero esa es nuestra meta y ese es nuestro objetivo y ahí estamos. Porque la casa es el taller donde Dios trata con nuestro carácter. La casa, la familia, es el hogar donde después, posteriormente, los hijos aprenderán el ejemplo, no solo de las palabras, sino el ejemplo que papá y mamá le dieron cuando estaban bajo su techo, bajo su cobertura. Entonces, por eso tenemos que doblar la guardia y cuidar de nuestras familias, ¿verdad? Y orar, guardar nuestros ojos, guardar lo que se ve, guardar lo que entra, guardar lo que se comenta, guardar lo que se comparte, porque se puede traer bendición al hogar o se puede traer división y veneno y terminando destruyendo algo tan maravilloso como es la familia. Fíjate que cuando el Señor le quiere dar una mujer a Adán, lo duerme, lo anestesia y se queda en un sueño profundo. Y cuando está en ese sueño profundo, extrae de dentro de él la que va a ser en el futuro su esposa. Y eso es como una metáfora, eso es como un ejemplo, tipifica algo que iba a ocurrir en el futuro, en la misma persona de Cristo. Cuando a Cristo lo matan y queda dormido durante 3 días en la tumba, con heridas por todas partes, pero cuando sale se da cuenta de que ese sueño profundo de la muerte y esas heridas tremendas que lo dejaron marcado por la eternidad, el cordero inmolado, pues lo que ha hecho es que ha nacido su novia y su esposa, que es su querida iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros tenemos que vivir en nuestra casa lo que Cristo hizo espiritualmente por todos y por cada uno de nosotros. Por lo tanto, estamos hablando palabras mayores. Esto es lo más sagrado de la vida. Por eso Pablo, por ejemplo, a algunas mujeres jóvenes que eran viudas, les animaba a que se volvieran a casar, ¿verdad? Y por eso la palabra de Dios nos enseña que el matrimonio goza de la bendición y del favor y del respaldo de Dios, porque es lo que más se asemeja a la relación espiritual de Cristo con la iglesia y de la iglesia con Cristo. Lamentablemente, a veces el matrimonio no es un buen botón de muestra de cómo Cristo ama a la iglesia, pero por eso tenemos que orar y dejarnos tratar y dejarnos moldear para que nuestra familia sea un referente, un punto de referencia del amor, del respeto, del perdón, de la unidad que tiene que reinar en la casa del Señor. Amén, hermanos. Bueno, mis queridos hermanos, si ustedes se quieren poner de pie en esta noche, no, ellos. Eso es, gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios.